Hola a todas y a todos, han llegado al módulo 6 donde vamos a conversar sobre estrategias de comunicación digital. El objetivo del módulo es que conozcamos la especificidad de los contenidos digitales, veamos, analicemos por qué son diferentes, por qué hay que hacerles un tratamiento distinto y vamos a darles recomendaciones para que los editen, para que los publiquen y para que en definitiva puedan interactuar en las plataformas digitales con sus audiencias de una manera estratégica y eficiente, que es lo que a la larga queremos todos. Entonces, esta sesión, su primera sesión de 4, vamos a tratar propiamente de estrategia de comunicación digital desde dos pilares. Uno, la visión sistémica de formatos y canales, y dos, el diseño centrado en el usuario, que es la filosofía que les vengo a plantear y a traer para que planifiquemos todas nuestras comunicaciones. Entonces, una reflexión muy breve, muy rápida, para que le bajemos la tensión o la presión o las preocupaciones que tengamos al trabajar en plataformas digitales. Y es que es lo mismo que ya veníamos haciendo de hace decenas de años, pero con plataformas distintas. Miren qué divertidas estas ilustraciones. Wikipedia es una enciclopedia, YouTube es la televisión, Netflix es el VHS, a ver si alguien se recuerda del VHS, el Betamax, Spotify son los cassettes, estamos muy ochenteros hoy. Gmail es el correo electrónico, WhatsApp el teléfono, Pinterest el papel mural, LinkedIn donde buscábamos empleo. Entonces, ¿qué es lo distinto acá? Que lo digital enlaza información, como ya lo hacían los medios anteriormente, pero ¿qué es lo diferente? Enlaza personas y también lugares de formas que nunca antes habíamos podido predecir, como dice un etnólogo digital de la Universidad de Kansas, el profesor Mike Wesch, uno de los primeros antropólogos en tratar de entender qué es lo distinto que estaba pasando aquí. Por allá suena súper lejos, en el 2008. Pero esto era muy novedoso porque en ese entonces se hablaba de que estas plataformas nos iban a conectar de formas que no habíamos previsto y que nos iban a sorprender y que iban a estar mutando constantemente. Hoy, después de 12 años de lo que dijo el profesor Wesch, ya tenemos varias certezas y entendemos un poco mejor cómo nos conectamos. Y bien, vamos a ver cuál es esa especificidad de esta conexión actual. Lo primero, revisemos qué pasó en la primera fase del desarrollo de la web, la 1.0, como se le dice por allí. Era consumo individual de información basado en el clásico modelo de presentación de información masiva, de contenidos presentados como si se tratara en un diario o un televisor. Recuerden, no sé si alguno de ustedes tuvieron acceso a Internet por allá en el año 95, del 95 al 98 hasta el 2000. ¿Y qué es lo que hacían, por ejemplo, los medios de comunicación que fueron los primeros en entrar? En publicar las páginas de los diarios tal cual las veíamos en papel, o la televisión, transmitir un streaming tal cual como lo veíamos en la tele. Entonces era simplemente aproximarse al nuevo medio con la lógica de los medios tradicionales, que son completamente unidireccionales. Aquí a propósito les pongo este pantallazo del Mercurio, porque este es un medio que si ustedes van al Mercurio hoy en día, sigue publicando con esa lógica de la primera fase de la web. ¿Okay? Entonces, solo para un análisis, para que vean que hay mucho trabajo todavía por hacer en todos los sectores de nuestra sociedad para comunicarnos mejor en las plataformas digitales. Entonces, la segunda fase del desarrollo de la web es donde estamos actualmente, la 2.0. Es un término de marketing, no vamos a entrar en ese detalle. Si alguien quiere saber más de ese detalle, nos pregunta en el foro y allí les doy todos los antecedentes. Esta es una web social en la que los usuarios son los protagonistas. Todos consumimos información y todos producimos información simultáneamente. Piénselo, esto no pasaba antes. Nosotros podíamos estar frente a un libro encontrando un error ortográfico o una idea que no nos parecía adecuada y pelear con ella toda la noche, pero al día siguiente el libro iba a seguir igual. En las redes sociales sí tenemos la posibilidad, en toda esta web social, de conversar, discutir e interactuar, y en nuestra interacción se modifica. O sea, piensen cada vez que ustedes participan, así sea con un pequeño tweet, un pequeño mensaje en Facebook, están siendo parte de esta red que nos enlaza a todos, donde todos consumimos y a la vez producimos información. Entonces, esta web 2.0, que es donde nos encontramos ahora, la podemos encontrar en estas características. Estas son como sus características fundamentales para que la reconozcan y se den cuenta que estamos allí. Popularización de las redes sociales, ¿sí? Todos las estamos usando. Sitios creados por usuarios. No hay que ser experto hoy en día para poder crear un sitio web, y de eso vamos a conversar en la próxima sesión.
Etiquetado colectivo, folksonomía, eso significa que entre todos etiquetamos en nuestro ecosistema. Por ejemplo, recuerden el antiguo Fotolog, si ustedes estuvieron aquí en Chile, Fotolog fue muy importante, donde tú podías subir una foto de alguien, igual que Facebook, y de pronto subíamos una foto del colegio de primero básico, donde estábamos todos los compañeros y las compañeras, pero no nos acordamos del nombre de todos, y al día siguiente otra persona había visto la publicación y empezó a etiquetar a los que nosotros no nos recordábamos. Entonces, esa lógica en que como colectividad empezamos a saber más. Esto es inteligencia colectiva. Otro concepto interesante, si les llama la atención, me avisan para darles bibliografía al respecto. El otro fenómeno importantísimo de esta web 2.0 es la emergencia de los wikis, que es donde generamos y editamos colectivamente contenidos. Wikipedia es el mejor ejemplo. Pero no solo eso, imagínense cuando trabajamos con Google Drive. Sí, seguramente todos han trabajado en la nube y son documentos que podemos co-crear juntos simultáneamente. Esto, hace 10 años, era una tremenda novedad. Antes, para hacer un trabajo juntos, teníamos que encontrarnos en el territorio. Aquí no, ahora simultáneamente en línea podemos co-crear contenido. El fenómeno peer-to-peer, P2P, que es intercambio entre iguales. ¿Okay? Eso, piénselo de esta forma, si alguna vez ustedes bajaron un torrent, ustedes estuvieron haciendo intercambio entre iguales. Un torrent o... es eso donde el archivo no está en ningún lugar, están los pedazos del archivo en todos los computadores de los que nos estamos conectando en esa red de intercambio de archivos. Entonces, mientras yo estoy bajando un pedacito de la película, hay otra persona que está bajando de mi computador otro pedazo. Entonces, al final, entre todos tenemos el archivo. Eso es peer-to-peer, compartir entre iguales. ¿Okay? Si quieren más antecedentes, también me avisan. Y el beta perpetuo. Beta es como un concepto que utilizan los desarrolladores, los programadores web, donde dicen que un programa siempre está en beta. ¿Por qué? Porque siempre le encontramos errores y lo parchamos. Por eso siempre hay una nueva versión de un programa. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que permanentemente todas estas plataformas en las que estamos intercambiando contenido están modificándose, siempre hay mejoras, siempre hay cambios. Y todos lo hemos evidenciado. No solamente es un cambio de logo, que son frecuentes, o un cambio de la interfaz, que es muy frecuente, sino que son estos permanentes cambios en la forma en cómo nos interactuamos. Eso es, estamos en beta constante. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar muy alertas cuando trabajamos con plataformas digitales porque siempre están cambiando. Aquí lo que estoy diciéndoles ahora es muy probable que en un año ya haya cambiado, ¿ok? Pero entonces vamos a procurar durante este curso juntos hablar de principios que no cambian, cuáles son como estas reglas de este juego de intercambio de contenidos. Y la primera regla ya se las dije, esto no se trata de comunicación unilateral, unidireccional. Aquí todos participamos con todos, todos podemos interactuar y en la interacción modificar al otro. Entonces, aquí les traigo una mirada muy interesante. Henry Jenkins es un profesor de la Universidad de Nueva York que lleva tiempo estudiando qué es lo que está pasando con nuestra cultura, con la emergencia de las redes sociales, y él creó un concepto que estamos usando mucho, que es el de cultura de convergencia. ¿Okay? Entonces, él acá, ustedes van a ver un video, yo les dejo unos materiales para que ustedes profundicen estos conocimientos, y van a ver un video del mismo donde explica qué es cultura de convergencia. Pero en este momento quiero dejarles 3 ideas que él nos comparte. Una es que si nosotros pensábamos que con esta nueva revolución, porque esta es como una revolución industrial, esta revolución digital, iban a desplazarse todas las formas, todos los medios antiguos, él dice que eso no pasa. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Ahora, medios viejos o medios tradicionales con estos medios emergentes o digitales están interactuando cada vez en forma mucho más compleja. Que esto no es que quítate tú para ponerme yo, no, aquí estamos impreso y digital trabajando juntos y se están generando unas lógicas que no quiero que desatiendan, porque a veces no debemos pensar que lo digital agota todas las demás vías de comunicación. Tenemos que adoptar lo digital para nuestra mezcla de comunicación, ¿ok? Lo digital es una parte más, no es la única. Aunque en estos últimos tiempos hemos tenido que irnos a lo digital, pero entiendan, esto es una convergencia de medios. Pero no solamente Jenkins habla de convergencia de medios, sino que él dice que esta convergencia no solamente ocurre en medios, sino en las mentes de las personas que los usamos. En nuestro cerebro nosotros hacemos ese match entre una imagen que vimos en la tele y un tweet.
¿ya? Y empezamos a generar otras cosas interesantísimas como el fenómeno de los GIF, como las memes. Ahí van a escuchar al profesor Jenkins cuando les plantea esto, que es la convergencia, que es la base de la cultura participativa, de esta cultura participativa que ya les había dado otro nombre antes, que es la web social o la web 2.0, donde todos consumimos y donde todos producimos información. Pero vamos a aterrizar. Esto es como lo más teórico que les voy a decir y vamos de una vez a hablar de temas más prácticos, que eso es lo que nos ocupa acá. Y lo primero, quiero que situemos en dónde nos encontramos ahora y vamos a hablar un cambio en el modelo de negocio de los medios de comunicación. Sé que ustedes trabajan en el sector de la cultura, pero vamos aquí a hablar desde la perspectiva de los medios, porque los medios han sido como los primeros en tener que enfrentarse, así es como la cabeza de playa en esta nueva interacción con nuestras audiencias. Entonces tienen como mucho más experiencia viviendo estas transiciones y estas nuevas exigencias y de allí vamos a tomar aprendizajes. Lo primero que vamos a ver es que, y esto es común a todas las plataformas de comunicación, ojo, no solamente a los medios periodísticos, que en los últimos 20 años han ocurrido 3 grandes cambios. Uno, la transición de lo analógico a lo digital. 2, surgimiento de las redes sociales. Y 3, el dominio móvil. Durante esta fase, todas las compañías han tenido que reorganizar la forma en que comunican, la forma no solo en que comunican, en cómo se organizan para comunicar todas sus estructuras en función de estos 3 fenómenos. Nos fuimos a lo digital, las redes sociales son muy importantes y fundamentalmente la gente está accediendo a las comunicaciones por los móviles. ¿Ya? Entonces, estos 3 fenómenos son muy importantes para que los tengan en cuenta. Y acá, ¿cuáles son las grandes consecuencias de este cambio de modelo? Que, ojo, toda esta transición hacia lo digital ha sido liderada por compañías de tecnología. Gigantes, enormes, que ya pasan a ser de las compañías más grandes del mundo. Entre ellas vamos a hablar específicamente de Facebook y de Google. Hoy en día, cualquier cambio, cualquier decisión, cualquier cambio en el modelo de negocio, de distribución de información, de algoritmos, que ya vamos a hablar de eso, de Facebook y de Google, van a determinar el alcance y la distribución de los contenidos de cualquier medio de comunicación. Cuando digo medio, puede ser un pequeño blog, puede ser el canal que ustedes tienen en YouTube para hablar con sus audiencias. Cualquier cambio de Facebook y de Google influye en el alcance que van a tener nuestros contenidos. ¿Ya? Esto es un hecho. Entonces, aquí hay una agencia de analíticas que se llama Parsley. Es una agencia de analíticas de medios de comunicación de habla inglesa, pero no tenemos grandes agencias así de habla hispana, entonces vamos a revisar estas cifras que nos ayudan a tener indicadores. Ellos nos dicen que durante septiembre del 2020, Facebook refirió el 26% del tráfico a los sitios de los medios de comunicación. Es decir, la gente, el 26% de las personas que llegaron a la web de un medio de comunicación de habla inglesa, llegaron a través de enlaces de Facebook. ¿Ya? ¿Ok? Pero Google, el 53% restante, llegó por Google. Eso, no sé si están viendo, casi el 80% de las personas que llegaron al sitio web de un medio de comunicación llegaron referidos por los motores de búsqueda, específicamente por Google, o referidos por la red social Facebook. ¿Qué significa esto? Que Google, Facebook y otras redes sociales en menor medida se apropiaron de la forma en cómo se distribuye la información hoy en día. A la postre, ellos controlan lo que las audiencias van a ver. ¿Okay? En muchos casos, y específicamente en el caso de Facebook, cuando hablemos de las redes sociales, vamos a profundizar en ello, cobran por la atención de los usuarios. Es decir, si tú quieres asegurar que determinado contenido sea visto por determinado público, tú vas a tener que pagarle a Facebook. ¿Okay? Entonces, ellos también determinan los formatos y tipos de comunicación que funcionarán. Por ejemplo, cuando Facebook decidió que quería hacer Facebook Live, que querían dominar el mercado del streaming y de las transmisiones en vivo, si tú hacías un mensaje que tenía un Facebook Live, una transmisión en vivo, el algoritmo te iba a tratar mejor, es decir, ibas a tener muchas más posibilidades de que tu audiencia te vieran. Entonces, un montón de personas se fueron a trabajar con esta herramienta del Facebook Live porque vieron que tenían mejores resultados. No necesariamente porque ese live era lo mejor para tu estrategia de comunicación, pero nos dábamos cuenta que cuando hacíamos un live,
el Facebook nos trataba mejor. Y esto es por una decisión de estructura y de modelo de organización, de negocios y de comunicación de esa plataforma. Ese es un pequeño ejemplo de qué es lo que está pasando, de donde nosotros nos estamos adaptando a las lógicas de terceros para entregar la distribución de nuestra información. Entonces, esto es riesgoso. ¿Por qué? Porque estamos cediendo o hemos cedido, ahora estamos como reaccionando y dándonos cuenta de esto, y eso es lo que les quiero venir a comunicar. ¿Qué es lo que venía pasando? Los medios, acuérdense que estamos analizando los medios porque se adelantaron a todas estas olas y nos ayudan a entender este proceso. Los medios cada vez más cedieron sus contenidos a plataformas de terceros, sin tener ninguna garantía en si la gente me está viendo o no. ¿Ya? Entonces, las plataformas, como ya les he adelantado en esta pequeña conversación, funcionan en base a algoritmos, son programas. Algoritmo es un programa para poder operar a grandes escalas, es decir, no es que haya alguien, un pequeño enanito, un duende, en Facebook o en Google decidiendo qué contenido va primero o qué va después. No, son programas que tienen determinados parámetros para decidir qué te presento primero y qué te presento después. Eso genera sesgos, eso genera un montón de temas que vamos a hablar cuando conversemos de redes sociales. Entonces, ¿pero qué es lo que nos importa en este momento? Los algoritmos, estos programas de estas plataformas, determinan qué contenido va a ver cada persona. ¿Ya? ¿Y esto qué significa? Que estamos construyendo nuestras casas en la tierra de otros, como dice la profesora del Tow Center, Emily Bell, que ahí les dejo el enlace si quieren, y también les sugiero el texto donde ella escribe, es un texto que está en inglés, pero dice cómo Silicon Valley hizo una reingeniería del periodismo. De ahí estoy sacando esas ideas por si les interesa más profundizar en ese tema. Entonces ella dice que estamos construyendo nuestras plataformas de comunicación en el terreno de otro. Estamos trabajando con las reglas de otro. Y eso no está bien, porque cada vez que el otro cambia las reglas del juego, todo lo que habíamos construido son estos castillos en el aire, son al final castillos en el aire. Entonces no podemos estar generando nuestras estrategias de comunicación para adaptarnos permanentemente en este beta constante, en esta mutación constante que tienen las plataformas de terceros. Entonces, ¿cuál es la invitación acá? A que nosotros tenemos que desarrollar otras estrategias de distribución de nuestros contenidos digitales que no dependan tanto de algoritmos de terceros. Y esta es lo que yo llamo la mezcla de comunicación digital y donde durante este tiempo juntos vamos a revisar cómo cada uno de estos canales o de estos formatos o de estos procesos contribuyen a que nuestra estrategia de comunicación funcione mejor. Entonces, lo primero que les quiero contar es que el sitio web les sugiero, les recomiendo, y no soy solo yo, detrás de lo que por cosas de tiempo, pues no puedo contarles todos los antecedentes teóricos que hay aquí, pero si los necesitan, recuerden, avisen y yo les entrego. El hecho es que el sitio web debiera ser nuestro principal canal de publicación y de distribución de contenido, porque en buena medida el sitio web lo controlamos nosotros. Controlamos la jerarquía de la información, el largo, el ancho, el tiempo en que un contenido va a estar arriba, va a estar abajo, cómo lo presentamos, ¿ya? No estamos dependiendo de espacios que nos dan terceros. No estamos dependiendo de que un tercero decida que nuestros contenidos ya no deben estar en el timeline porque están viejos y los baja. ¿Ya? Entonces, la recomendación es que nos concentremos en el sitio web como el principal canal de publicación y distribución de contenido. Luego, las redes sociales nos ayudan muchísimo para crear comunidad, para interactuar con nuestra comunidad y para invitar a la gente, veanla como unas animadoras, unas cheerleaders de estas películas gringas, llevando a la gente a nuestro sitio web, nos ayuda muchísimo para acelerar esa interacción, para conversar, ¿ok? Pero no posiciona. Posicionar es un concepto del SEO. El SEO es la optimización para motores de búsqueda. Otro tema que vamos a conversar en la próxima sesión. El SEO es la estrategia, las tácticas que vamos a tener que planificar para que nuestro contenido aparezca en los motores de búsqueda. ¿Se acuerdan cuando les dije que más del 50% de la gente llegaba a los sitios de los medios de comunicación por Google? Bueno, para poder llegar por Google tenemos que aparecer en Google. Y para aparecer en Google podríamos hacer algo muy sencillo que es pagar publicidad, Google Ads, pero eso no es lo más sostenible en el tiempo, porque una vez que se te agota el presupuesto, Google te saca de la fórmula. Pero si nosotros hacemos un trabajo de planificación estratégica de nuestros contenidos, un tratamiento estratégico de nuestros contenidos para ser indexados orgánicamente es la diferencia
de pagado, de la publicidad. Es decir, si nosotros preparamos nuestro contenido bien, tan bien, vamos a aparecer en los motores de búsqueda, la gente nos va a poder encontrar y van a llegar a nuestros sitios web. Y nuestro contenido orgánicamente, sin un esfuerzo titánico, va a llegar de forma natural, va a ser encontrable, que es un término técnico, va a llegar de forma natural, va a ser encontrable a las personas que nos interesan. Y para eso hay que hacer cosas que vamos a hablar a continuación. Entonces, tenemos la publicidad que nos puede ayudar a acelerar, que nos puede ayudar si nosotros necesitamos tener una comunicación que debe salir ya, porque es algo urgente, pues entonces tenemos que, la publicidad nos puede ayudar. ¿Okay? El SEO debe estar presente siempre que trabajemos en un sitio web, porque esto es lo que nos va a permitir generar tráfico y audiencia orgánicamente. Las redes sociales nos ayudan a animar esa conversación, a crear ese sentimiento de cercanía y de comunidad. Y hay otros canales que los vamos a hablar en la sesión 3, como el audio, como los videos, las fotografías, que van a depender de nuestras audiencias. Entonces, de esos canales ya tendremos que analizarlos dependiendo de cada uno de sus proyectos. Entonces, hablando sobre una estrategia. Las estrategias de un proyecto de comunicación digital no tienen nada distinto a una estrategia de cualquier otro proyecto de comunicación, y ustedes durante su diplomado han estado trabajando sobre el diseño de proyectos. Así que aquí solamente nos vamos a detener en algo que me parece que es la base, que es fundamental para el diseño de estrategias de comunicación digital, que es el público, ¿ok? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo conecto con ellos? Y esto es el público es importantísimo. ¿Por qué? Porque las plataformas digitales han hecho posible y necesario entregar contenidos de acuerdo a perfiles de interés. Ya no es un público homogéneo, nunca ha sido un público homogéneo, todos lo sabemos, todos somos distintos. Pero ¿qué pasa? Cuando teníamos medios de comunicación masivos, que no interactivos, unilaterales, unidireccionales, no teníamos esa posibilidad de hablarle específicamente a pequeños grupos. Teníamos que irnos a lo masivo. Pero hoy, gracias a las plataformas digitales, podemos alcanzar a nichos de usuarios, de audiencias muy específicos, con distintos intereses, y conversar, interactuar con ellos, ¿ya? Entonces, conocer a nuestros usuarios y usuarias debe ser el elemento central del diseño estratégico de cualquier proyecto de comunicación digital. Y a partir de aquí vamos a seguir construyendo todo lo que vamos a conversar juntos. Entonces, esto es lo que se llama diseño centrado en el usuario. Esta es la filosofía del diseño centrado en el usuario. En adelante yo me voy a referir a sus públicos, a sus audiencias como usuarios, porque es la terminología que utilizamos bajo la filosofía del diseño centrado en el usuario. Esto del diseño centrado en el usuario no salió de la nada. Esto nuevamente comparte la filosofía del design thinking. Es muy probable, si ustedes son diseñadores gráficos o trabajan con audiovisual, que hayan oído hablar del design thinking, que ahí les dejo en los materiales enlaces para que sepan más de qué es el design thinking si les interesa, pero fundamentalmente este es un tipo de diseño que está basado en empatizar con el usuario, conocerlo. A partir de conocerlo también es que yo puedo definir qué es lo que necesita, cómo lo necesita, creo la idea, de esa idea me voy con un prototipo y este prototipo lo pruebo rápidamente con las mismas personas con las que quiero empatizar. Y ahí corrijo, y así. Y así, nada grave. Es como, acuérdense que estamos en este beta constante y el design thinking vive de eso, vive diciendo de que nosotros tenemos que generar prototipos y corregirlos al tiro, y si no funcionó, nos vamos nuevamente a revisar qué fue lo que falló, pero siempre en función de empatizar con el usuario. Entonces acá tienen como un esquema básico del diseño centrado en el usuario, que en definitiva lo que hace es crear productos. Ojo, el diseño centrado en el usuario no es exclusivo de las plataformas digitales. Esto de hecho nace de una comunidad de diseñadores industriales, ¿sí? Que dicen que el diseño centrado en el usuario crea productos basados en las necesidades y los intereses de las personas, buscando que quien lo vaya a usar lo entiendan y rápidamente lo usen con el menor esfuerzo posible. Entonces, si se fijan, aquí las etapas, primero tenemos que investigar quiénes son las personas, definir, diseñar y evaluar, son las mismas del design thinking. Entonces, aquí hay una técnica que la van a oír mucho, se oye mucho, que es la creación de personas y la creación de escenarios. ¿Qué es esto? Esta es como la base de la investigación de usuarios, que es
crear una persona arquetípica, la van a escuchar, o arquetipo de usuario, son como los términos que se escuchan mucho, que es generar un perfil o una representación de un tipo de persona que reúne las características del usuario promedio de la plataforma. ¿Okay? Recuerdan, aquí un alcance, recuerdan que les dije que con las plataformas digitales podemos llegar a muchos perfiles de usuarios, ¿okay? Pero la recomendación es que trabajemos con campañas para un perfil específico. Y luego necesitamos llegar a otro perfil, vamos a hacer otra campaña. O sea, vamos pensando en un usuario arquetípico, eso nos ayuda. No podemos en lo digital porque no estamos trabajando bajo este modelo del diseño masivo de contenidos, pensar que con una sola comunicación los vamos a abarcar a todos y a todas. No, señor. ¿Ok? Porque aquí tenemos que, entonces esa es la invitación, a que empecemos a diseñar en función de pequeñas campañas. No podemos hacer grandes planificaciones de 3 años, 4 años. Vamos a pensar en una pequeña campaña. ¿Quién es el perfil de usuario de esto? Entonces, generamos aquí, la propuesta de esta técnica es generar una persona arquetípica que reúne las características de ese perfil de usuario promedio. Y el escenario que es determinar en qué contexto de uso este usuario, esta persona va a utilizar lo que vamos a crear. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en qué contexto de uso lo va a usar, vamos a poder orientar el diseño gráfico, el diseño de los contenidos y el diseño de la interacción con ese sitio que vamos a crear. Entonces, para definir personas, les cuento de una vez, existen agencias, ¿sí? Hay agencias de User Experience, en inglés es UX, las van a ver por allí, si ustedes googlean agencias de User Experience, de diseño centrado en el usuario, van a encontrarlas, y son gentes que se especializan en investigar quién es esa persona, pero oigan, a nivel de escala humana, a la escala de nuestros proyectos que son comunitarios, con gente que conocemos muy bien, esta investigación la podemos hacer sencillamente nosotros, a través de encuestas, conversando con las personas. Ya ustedes saben quiénes son, pero salgan a validar. Cuando digo salgan, no salgan de casa, ojo. Háganlo por internet, con mucha sabiduría, ¿no? El COVID anda por ahí todavía. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Lo que tenemos que, ¿cuáles son como preguntas básicas que, si bien es un gran investigador que vamos a conocer o una persona o un proyecto pequeño y vamos a hacer estas preguntas nosotros mismos, tenemos que tratar de entender quién es esa persona, cuáles son sus motivaciones y metas? Ojo, todo esto con respecto al proyecto que queremos comunicar, a la idea, a la campaña que queremos comunicar. ¿Cuáles son sus frenos o frustraciones? Por ejemplo, pucha, tengo mala señal de internet. O, ay, no, yo no sé cómo usar Instagram, no sé. Entonces, imagínense, si nos damos cuenta que la persona no sabe usar Instagram y usa Facebook, y nosotros todos lo estamos comunicando en Instagram porque Instagram está de moda, ¿no? No estamos haciendo diseño centrado en el usuario. Ahí estoy adelantando pequeños ejemplos para que vean hacia dónde voy. ¿Qué nivel de experiencia tienen estas personas? ¿Cuál es su manejo con las plataformas donde nosotros estamos muchas veces por la prisa, por el apuro, por la angustia, por querer comunicar mejor? Utilizamos plataformas que de pronto nuestros usuarios no tienen experiencia con ellos o no las usan, ¿ya? Lo otro es que tenemos que saber qué información requieren de nosotros, en qué formato les sirve mejor el audio. ¿Ah? De pronto son personas que están acostumbradas a escuchar radio, entonces, oye, ¿qué tal si empezamos a probar con un podcast? ¿Ya? Entonces, ¿qué información requieren? ¿En qué formato? ¿Qué esperan de mí? O sea, aquí dejar de pensar en nosotros como organizaciones o comunitarias o organizaciones culturales o proyectos culturales o artistas, empezar a pensar en nosotros como el centro de la comunicación. No, aquí pensemos en la persona a la que nosotros asumimos que está interesada en nosotros o que nos interesa que sepa de nosotros, la entendamos para poder comunicar en función de ella o de él. Entonces, cuando para generar una ficha de usuario hay como un montón de recomendaciones más específicas, pero ahí en los materiales les dejo como unas guías para que profundicen, pero al final esto es muy sencillo, es generar, la idea es que tomamos los comportamientos que se repiten más. Por ejemplo, si vemos que nuestros usuarios, el 70% de las personas que investigamos utilizan Facebook, y a nosotros nos gusta Instagram, pero solo el 30% usa Instagram, nuestro usuario promedio usa Facebook, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que
Aquí la idea aquí es que con esos patrones de comportamiento generamos fichas que sintetizan esos patrones promedio, conduciendo a la construcción de personas que reúnen esos comportamientos que más se dan, que reúnen esos escenarios que más se dan. Por ejemplo, si nuevamente el 80% de las personas con que conversamos revisan los contenidos por móvil, entonces tenemos que pensar en ser eficientes comunicando en móvil. De esto se trata. Entonces, al final se generan guías, ¿sí? Aquí les pongo como una ficha que es la ficha estándar que se utiliza para la creación de personas. Le ponemos una foto para acercarnos, le ponemos un nombre, hay como distintas escuelas para hacer esto. Describimos su comportamiento para que nos permita conectarnos, relacionarnos con esta persona, cuáles son sus motivaciones, sus frenos, sus habilidades y contextos de uso, qué herramientas conoce y qué no. Ojo, todo esto con respecto a nuestro proyecto nuevamente. Entonces, esto va a ser la guía para nosotros poder diseñar los contenidos de forma más adecuada y para trabajar con las plataformas más adecuadas. Esto nos va a ahorrar un montón este trabajo de investigación. Ustedes no tienen ni idea del tiempo de ejecución de un proyecto que les va a ahorrar. ¿Sí? Va a hacer que nuestro trabajo de comunicación sea mucho más eficiente. Entonces, aquí les pongo un ejemplo no viene del arte, pero es que me parece un ejemplo tremendo en un curso que tuve hace muchos años, pero es que me pareció como una eureka que tuvimos en este curso. Esta ficha la generó un periodista que trabajaba en el Servicio Nacional del Adulto Mayor, en el Senama. Entonces, en ese momento, como que las instituciones públicas de nuestro país, a todos los periodistas les estaban diciendo ya, tienen que empezar a trabajar en redes sociales. ¿Por qué? No por las razones que yo les estoy comentando, que son como estratégicas, sino por esto que muchas veces nos dicen hay que hacerlo porque todo el mundo lo está haciendo, que no es la razón correcta. ¿Ya? Entonces nos encontramos con un equipo de comunicación del Senama con muchos problemas, porque decía, estamos creando, en ese momento eran Facebook y Twitter eran como las que estaban en auge, creando unas redes sociales y nadie estaba reaccionando con ellas. Entonces, después de tener una clase similar a la que estamos teniendo nosotros, este chico salió a entrevistar a las personas que normalmente les escribían, que se contactaban al Senama y preguntarle, ¿puedo hablar contigo? Les hizo una pequeña encuesta. Y se dio cuenta que las personas que revisan las redes sociales del Senama, del Servicio de Adulto Mayor, que las usan, no es el adulto mayor. O sea, ojo, esto suena como que demasiado obvio, pero es que a veces estamos tan metidos en nuestro día a día que no tenemos tiempo para detenernos y pensar estratégicamente y no vemos estas cosas tan obvias. Estamos adentro del bosque, hay que levantarse y ver el bosque desde arriba, como dice el dicho ese. Entonces, él se dio cuenta que la usuaria promedio de las redes sociales o que le gustaría usar las redes sociales del Senama es Claudia. Esta Claudia es una profesora de 38 años que cuida a una tía que tiene Alzheimer. ¿Ya? Suena cliché, pero es que él dijo, suena cliché, pero normalmente muchas de las personas que están en mayor necesidad, eso se dio cuenta él desde el estudio que hizo, están cuidadas por una sobrina. No sé, todos conocemos un caso similar. Y es Claudia precisamente la que ayuda a enterarse de todo, metiéndose a internet para poder interiorizarse con todos los beneficios que entrega el Estado para poder ayudar y mejorar la calidad de vida de su tía con Alzheimer. ¿Ya? Entonces, es Claudia. Dicen que ellos cuando como equipo de comunicación se dieron cuenta que su beneficiario final del trabajo en las redes no era el beneficiario final que va a recibir el beneficio, no es el adulto mayor, es el cuidador. En este caso, la cuidadora Claudia. Entonces, eso hizo que ellos empezaran a mejorar tremendamente sus comunicaciones. Entonces, esto que les estoy contando tampoco es un invento de las plataformas digitales, tienen su antecedente en el marketing y la publicidad. Y ahí yo les dejo el enlace a una plataforma muy entretenida de una plataforma de gestión de redes sociales, HubSpot, que tiene una plantilla para generar personas. Sí, está muy orientada al marketing, pero ahí ustedes pueden jugar para crear un esquema, crearle un nombre, todo esto que yo les dije se los hace paso a paso. Sí, pero obviamente eso es como la parte bonita. Esa es la parte bonita, estética, para que jueguen con eso y se familiaricen con la mecánica. Pero aquí lo importante es realmente investigar a las personas y les invito a que no partan de los supuestos que tienen sobre ellas, sino que realmente salgan a investigarla para que podamos tener proyectos generados sobre el conocimiento de nuestros usuarios finales y de esa forma seamos mucho más eficientes en nuestras comunicaciones. Entonces,
a partir de la próxima sesión, vamos a empezar ya claros en la filosofía del diseño centrado en el usuario y de que esto se trata de una mezcla estratégica de distintos canales, formatos, tácticas, vamos a conversar sobre el sitio web, ¿ok? Y más adelante sobre redes sociales. ¿Okay? Entonces nuestra próxima meta es conversar sobre el sitio web y el rol del sitio web en esta mezcla estratégica de comunicaciones. Eso sería por hoy y recuerden, revisar que les dejé una guía donde ustedes van a poder profundizar, aquí está el video Cultura de Convergencia, la lectura de diseño centrado en el usuario, una lectura de qué es el método personas, que es este que le acabo de enseñar, y una guía web del Gobierno de Chile para crear personas y escenarios, para que vean que esto está muy interiorizado en las metodologías de trabajo con plataformas digitales en Chile. ¿Ya? Y ahí tienen otros materiales complementarios, como que les comenté del Tow Center de Columbia, que es como la Silicon Valley hizo una reingeniería del periodismo, si les interesa ese tema, que es el Design Thinking, si quieren profundizar en ese diseño que tanto se parece a la filosofía del diseño centrado en el usuario. Ahí les dejo el enlace al generador de personas de HubSpot y una lectura de Hassan y Ortega, que son especialistas en usabilidad, que es como llevar el diseño, la aplicación del diseño centrado en el usuario. Esto si ustedes quieren profundizar en estos temas. Entonces, eso sería por ahora y hasta su sesión 2. Un gustazo.